entonces voy a ir al grano y voy a explicar un poco rápido. Ya, entonces, lo primero es que, por ejemplo, pueden tener una naranja, ¿ya? Y pueden pensar en algo parecido a una naranja, que puede ser, por ejemplo, una pelota de fútbol. ¿Ya? Ahí está el negro y, ¿ya? Y pueden como abstraer lo que es una naranja, el concepto de naranja, y pueden pensar en algo que es redondo. La idea abstracta. Y si se dan cuenta, estas dos son cosas parecidas entre sí. Esto es como una abstracción de estas dos cosas. Y estas dos cosas son como ejemplos de este concepto de algo redondo. Ya, entonces, vamos a poner nombre. Tenemos que, si por ejemplo estoy hablando de una naranja, una pelota sería un caso análogo. Ya, el concepto de algo redondo sería una abstracción o una generalización o un caso general. Y, y estas dos cosas serían casos especiales, ¿ya? O especializaciones. Especializaciones, generalización, analogía o caso análogo. Bueno, quedémonos con eso. Entonces, la primera aplicación de todo esto es, por ejemplo, aplicar estos tres me sirve para recordar materia. Ya. Aplicación 1, recordar materia. Recordar. Voy a cambiar de lápiz. Ya, entonces, por ejemplo, quiero resolver el problema, o sea, resolver esto en el fondo, o simplificar la expresión. 1 medio por 3/4 elevado al cubo. Ya esto yo tengo que, por ejemplo, o puedo tener 13/4 elevado al cubo. Entonces, yo no sé qué propiedad aplicaré. Puedo pensar en algo parecido. Ya. Ojo, esto sirve solamente si ustedes ya habían estudiado de manera previa esto, porque como que van a hacer clic, básicamente. Van a decir, ah, ya, esto puede ser así, me suena. Entonces, puedo pensar en algo parecido más simple. Ojo, parecido más simple. 1/2 elevado a 2, que esto es igual a 1/2 por 1/2, que esto es igual a 1 al cuadrado por 2 al cuadrado. Ah, entonces después abstraigo esto, pongo letras en este caso. Una manera de abstraer algo o de generalizar es poner letras. Entonces, ya pues, pongo letras y tengo que, por ejemplo, A por B elevado a N es igual a elevado a N por B elevado a N. Después especializo, pongo numeritos. Y ahí puedo aplicar la propiedad de acá. Y tengo que 13/4 al cubo es igual a 3 al cubo por 4 al cubo. ¡Pam! Y ojo, puede que esto al generalizar y especializar, puede que sea así o puede que no. Pero cuando uno ya estudió esto y como que hace clic, probablemente sea así. Probablemente sea así. Uno como que va a tener esa sensación. Ya, bueno. Entonces, para lo segundo que sirve todo esto es para entender materia. Por ejemplo, ya miren, eh, por ejemplo, si tengo esta gráfica de acá, ya, tengo 1, 2, 1 medio, 1, este 1, este 2, este 1 medio, este es 3, este es 1/3. No se ve mucho, pero este es 1/3. Entonces tengo aquí, ya, esta es la gráfica de una sucesión. Una sucesión es una función, pero cuyo dominio son los números naturales, ya, por lo general. Bueno, entonces tengo Sn, término de la sucesión, n, el valor que le estoy insertando a la sucesión, y tengo que, por ejemplo, uno puede ir como más allá del 3. Eh, entonces lo primero que ven es que eh, esta sucesión converge a 0, lo que quiere decir que básicamente eh, cuando n es muy, muy grande, la sucesión se va apreciando más y más a 0. ¿Ya? Entonces tengo que el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión, que esta es la sucesión 1 dividido en n.
igual 0. Ya. Tengo esto. Entonces yo quiero expresar esto de manera matemática. ¿Ya? Y para eso hay una expresión con cuantificadores. Para todo existe. ¿Ya? Que es básicamente esto. Eh, la expresión con cuantificadores para sucesiones es la siguiente. Para todo epsilon mayor a 0 existe un n mayúscula que depende de n, perteneciente a los números naturales, tal que para todo n que es mayor o igual a n que depende de n, se cumple que la distancia de los términos de la sucesión al límite es menor a epsilon. ¿Ya? Entonces, en este caso no sería Sn, sino que sería 1 dividido en n menos 0 es menor a epsilon. Ya, y ahí resto esto y tengo que 1 dividido en n menor a epsilon. No se asusten. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para entender esto? ¿Cachai? Hay varias maneras. Y lo primero es, por ejemplo, entender algo que esté contenido aquí y que sea parecido. O que exactamente aparezca ahí. Entonces, obviamente puedo entender primero lo que significa para todo. Para todo epsilon mayor a 0. Puedo entender también lo que significa existe un... O sea, no exactamente esto. La idea no era esta, sino que, o sea, esta es la idea, pero si entendieron de forma previa una definición que sea muy parecida a esta, van a poder entender la totalidad de esto o una parte de esto. Y eso les va a servir. Bueno, por ejemplo, vamos un poco, no sé si para adelante o para atrás. Ya para atrás. Bueno, hay una definición más sencilla, que es la de límite de una función es para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que 0 menor a x menos a menor a delta implica f de x menos L menor epsilon. Ya, ok. Esta es una definición más sencilla porque ocupa dos cuantificadores solamente y es muy parecida, muy parecida. Por lo tanto, entendiendo esto primero, ustedes van a poder entender la otra definición o una parte de lo que les va a servir. Bueno, ya entonces, sigo. Tercera aplicación, resolver problemas. Ya. Caso 3, resolver problemas. O sea, bueno. Ya, no sé si han tomado como, han hecho como ejercicios de programación. Ya, que por ejemplo, oh, madre. No, pueden estar haciendo ejercicios de programación, ¿ya? Y si ven en internet un ejercicio que sea más sencillo o parecido y lo resuelven ese, van a tener como más ideas de cómo resolver el ejercicio que tienen, que se están enfrentando. Eso es lo primero. Analogía, más sencilla obviamente. Después como que copio y pego algunas partes de la solución y lo pego acá y voy a poder avanzar en el problema. Ya, ojo, esto no es universal, pero a veces funciona y se van a dar cuenta cuando sí, cuando no. Bueno, ya, lo otro es que, por ejemplo, esto salió en una... ahora sí. Ya, lo primero es que en una PASM2 hubo un ejercicio de este estilo. ¿Cuál es el último dígito de 2 elevado a 2024? Eso. Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ya, esto a veces le va a funcionar y a veces no. Pero ahí ustedes van a ver. Bueno, cuando no va a ser evidente y cuando sí van a llegar como a la solución exactamente o van a tener una conjetura bonita que como que aplicar para resolver el problema. Entonces van a tener que demostrar o justificar o argumentar de alguna manera la conjetura, bueno, la hipótesis. Bueno. Entonces tengo, por ejemplo, 2 elevado a 1 igual 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 igual 8, 2 elevado a 4 igual 16, a ver, 2 elevado a 5 igual 32, 2 elevado a 6 igual 64,
2 elevado a 7 igual a 128. Y así. Entonces, este el último dígito es 8, este el último dígito es 6, este el último dígito es 2, este el último dígito es 4, este el último dígito va a ser 8. Ya, entonces, ustedes pueden ver un patrón, ¿no es cierto? Ya, un patrón. Entonces, en general tengo que 2 elevado a n va a ser igual a si 2, si n es básicamente de la forma 4k más 1, ya, disculpen, ¿cómo? Disculpen, va a ser igual a 2 elevado a n, va a ser igual a, no, pues sería 2 elevado a n, ya lo puedo preseleccionar, que sería como redundante, 2 elevado a n sería igual a 2, si n es igual a 4k más 1, con k un número entero, número entero no, sino que mayor o igual a entero mayor o igual a 0. Va a ser igual a 4. Si n es igual a 4k más 2, ya va a ser igual a 8. Si n es igual a 4k más 3, y va a ser igual a 6 si n es igual a 4k más 4. No se ve muy bien, pero ahí dice n igual a 4k más 1, 4k más 2, 4k más 3 y 4k más 4. Entonces, nosotros como que coleccionamos como que coleccionamos casos análogos entre sí y a partir de eso generamos un caso especial, que fue este. Y ahora vamos a hacer una especialización para abajo. Ya, entonces, eh, ya, entonces hay que ver como 2024 si es de la forma 4K más 1, 4K más 2, 4K más 3, 4K más 4, es de alguna, ya. Entonces a partir de eso nosotros podemos decir que 2 elevado a 2024 va a terminar en cierto dígito, ya. No importa el dígito, ahora como que la idea es saber hacer esto. Entonces, a veces, al tener una colección de casos análogos entre sí, uno puede generar un caso especial. Y con ese caso especial, llegar y resolver el problema. ¿Cachan? Ya, bueno. Eh, tu, 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 tu. Ah, ya. El otro es que, por ejemplo, concepto de caso especial, caso análogo y caso general. Bueno, el 4 es que, por ejemplo, les va a permitir estudiar más rápido o aprender más rápido. Ya, por ejemplo, imagínense, ustedes tienen como, no sé, están haciendo ejercicios de física, que les puede pasar, y se dan cuenta que el ejercicio 1 con el 7 y con el 11 se parecen mucho, el 2 con el 8, con el 9 se parecen mucho también, y el 10 con el 13 y con el 14 se parecen mucho también. ¿Qué es más conveniente, hacer todos esos ejercicios o hacer uno o dos de cada tipo? Uno o dos de cada tipo. Entonces ustedes como que ubican básicamente los tipos de ejercicios cuando tengan muchos, ven los que se parezcan mucho y hacen dos de esos nuevos. Porque por lo que había dicho antes, que básicamente cuando ustedes tengan como hayan resuelto un ejercicio parecido a otro, van a tener una idea de cómo hacer eso, ¿cachai? Entonces, si hago el 1 y el 7, voy a tener una idea de cómo hacer el 11, o puede que exactamente el desarrollo sea el mismo, y va a pasar lo mismo con lo otro. Entonces, así se ahorra el tiempo. ¿Ya? Y no solamente sirve para física, sino que para problemas en general, cuando tengan que hacer mucho. ¿Ya? Pasa en la U que a uno le pasan guías y las tiene que hacer. Ya, bueno, pueden hacer eso. Ya, el otro es que, por ejemplo, eh, pu, 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 pu. Ya, entonces, por ejemplo, ya hay una definición que es la de inyectividad. Ya, así como saltando en cuantificadores puede ser, em, ya, si por ejemplo tengo que dos elementos en el dominio,
son distintos, entonces su imagen asociada, los elementos del recorrido son distintos. Si pasa eso, se dice que la función es inyectiva. Entonces, uno puede tener problemas cuando si le enseñan esto así nomás, dicho. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Lo mismo de antes, coleccionar casos como parecidos y abstraer. Pero en este caso no abstraer en lenguaje matemático, sino que abstraer en palabras. Ya hablé, creo que hablé de la voz mental. Bueno, ya entonces voy a un ejemplo. Un ejemplo podría ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya hay lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es como una función que así. Bueno, entonces tengo que el 1 se asocia con el 1, el 2 se asocia con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5. Entonces, aquí tengo que a dos preimágenes distintas les corresponde dos imágenes distintas. Y así. Pa, 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 pa. Ya, entonces, esta es una función inyectiva. Ya. Entonces, entonces em, no, esto es más como, en vez de coleccionar cosas parecidas, más como tener un ejemplo de que así se entiende más rápido. Esa es otra. Tener un ejemplo de una definición hace que la definición se entienda más rápido. Pero las cosas parecidas pueden ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Se pueden ver como casos análogos entre sí. Y después, hagan esto en vez. Cuando tengan una definición, una manera de entenderlo es básicamente generar un ejemplo. El ejemplo, como expresarlo en palabras, que puede ser, por ejemplo, ya un ejemplo, yo veo, por ejemplo, que a cada preimagen, a, a, a cada par de preimágenes le corresponde un par de imágenes donde no hay repetición. Sí, se puede ver así, bueno. Y después lo formalizar. ¿Qué tienen eso? Ya, eso es lo otro. Par de imágenes que no tienen repetición. No, más bien, si yo tengo dos preimágenes que son distintas, entonces sus imágenes son distintas. Y después lo formalizan, ¡pum! Y llegan a la definición. Quédense con eso. Después tengo. Ya, un truco. Truco. Eh, truco. Ya. Por ejemplo, ustedes pueden tener, por ejemplo, el número 1. No el número 2, el número 2. Y ahí ustedes pueden ver que eso, la recta, que eso es igual a, o sea, pueden ver ahí 1 más 1. Yo tengo 2 y ahí veo 1 más 1, por lo tanto 2 es igual a 1 más 1. ¿Ya? Pueden tener, por ejemplo, que 1 es menor a 2. Y ahí ustedes pueden ver que 2 es mayor a 1. Por lo tanto, 1 menor a 2, si 1 menor a 2, entonces 2 mayor a 1. O 1 menor a 2 implica 2 mayor a 1. O 1 menor a 2, ya bueno. Y lo otro que ustedes pueden tener es, por ejemplo, una manzana. Y ahí ustedes pueden ver una fruta. Por lo tanto, el concepto de manzana es un subconjunto del concepto de fruta. ¿Ya? Entonces, tienen tres casos. Yo tengo A y ahí veo B, significa A igual B en contexto numérico, cuando son números. También quiere decir que A implica B cuando son cosas que son verdaderas o falsas. Y también significa que A es subconjunto de B. ¿Ya? Cuando estoy hablando de conjunto. Tengo estos tres casos. Y los tres casos significan que 2 es 1 más 1, 1 menor a 2 es 2 mayor a 1, y 1 menor a 2, o sea, una manzana es una fruta. Así que en general, ahí ve. Ya. Bueno, quédense con esto. Entonces, si yo tengo A y ahí veo B, hay tres casos posibles. Que A igual B, que A implica B, o que A es subconjunto de B. ¿Ya? Eso, cuando por ejemplo, obviamente estos son como casos de ejemplo, pero eh, necesito como muchos ejemplos de algo quizá, ¿ya? Muchos ejemplos de caso que da. Por ejemplo, a ver, tengo que estar seguro que
funciona para 1 menor a 2, que funciona para 3 menor a 4, que funciona para un caso muy grande, ¿cachan? Entonces, esto tiene un problema, que es que en el fondo es un método no de exploración, sino que no es como necesito como muchos ejemplos o una cantidad infinita de ejemplos en el fondo, un límite de tendiente infinito, eh, para ahí recién decir, ah, ya, A igual B, A implica B o A subconjunto E. Por lo tanto, por lo tanto, eh, pues, bueno, esto es como un método para crear definiciones matemáticas de la nada, ya, pero la cosa es que siempre tienen que funcionar, ya, eh, y, y para que funcione siempre tengo que hacer eso, pero no se puede hacer. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es básicamente a uno le dan una definición matemática y uno usa esto de esta manera. Miren. Eh, a ver, habíamos dicho esto, para todo epsilon mayor a cero, existe un delta mayor a cero, tal que 0 menor a x menor a delta, implica fx menos L menor a epsilon. Esa es la definición de epsilon delta del límite. Entonces, ya tengo y x. Ahí puedo tener, por ejemplo, el límite. Esta es la gráfica de la función. Este es A, este L. Entonces puedo tener, por ejemplo, obviamente se tiene que acercar por ambos lados. Pero puedo tener un X que se acerca por la izquierda. Y puedo tener un Fx que se acerca por abajo. ¿Cachan? Ya, entonces yo tengo un ejemplo de un límite. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Que a medida que el X se acerca, así en cámara lenta, ojo, los ejemplos que ustedes creen pueden ser cuando son imágenes, también es válido que sean imágenes en movimiento. Entonces, puedo ver que a medida que el X se acerca, va creando intervalos. Y eso hace que el Fx, a medida que se acerca a L, va creando como intervalos a lo largo de su recorrido. Y a esos intervalos le voy a poner el nombre de epsilon y delta, que ahí se crea la definición. ¿Ya? Que para cualquier intervalo de la izquierda le corresponde un intervalo abajo, y se va a cumplir que cuando x va a estar contenido en un intervalo de abajo, su fx respectivo va a estar contenido en un intervalo de la izquierda. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que decir el límite de x tendiendo a de fx igual a, son lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Entonces yo recomiendo usar ese truco cuando uno sepa que una definición es así. ¿Ya? Porque para crear definiciones matemáticas como necesito una comunidad entera que esté comprobando que eso sea así. Entonces úselo para cuando sepan que una definición es así, y si la frase informal que ustedes crean al formalizarse genera esta definición, ya lo que hicieron está bien. Eh, ya. Eh, ya. Otra aplicación de la analogía es, por ejemplo, si quiero hacer demostraciones matemáticas. Por ejemplo, no sé si les piden demostrar algo sencillo como que A elevado a menos 1 elevado a menos 1 es igual a. ¿Ustedes cómo lo pueden demostrar? También sirve con desigualdad este truco. Y con cosas más. Bueno, ya, entonces yo genero algo que sea muy parecido. Ya, y tengo dos candidatos. A por A elevado a menos 1 igual a 1. Y tengo que A a la menos 1 por A a la menos 1 elevado a menos 1 igual a 1. ¿A cuál se parece más? A este, ¿no es cierto? Ya, entonces yo lo que puedo hacer es básicamente modificarlo hasta que se convierta en esto o algo muy parecido a eso. Están esas dos opciones. Entonces, mejor a no tener nada. Este es básicamente un método de demostración que no aparece en los libros. Bueno, ya, entonces, uno, generan algo muy parecido, un caso análogo, muy análogo. Bueno, después lo van modificando, van aplicando propiedades, axiomas y todo eso, en este caso. Y si llegaron al resultado, si llegaron a este resultado, bacán.
Y si llegaron a otra conclusión, bacán también porque esa conclusión les puede servir más adelante para resolver esto. O para demostrar eso. Ya. ¿Eso es lo otro? A ver. ¿Qué es? Ya. Lo otro es que, por ejemplo, habíamos dicho que yo tengo A y B o B. Caso uno significa A implica B. Ya, esto sirve para avanzar, para poder avanzar en problemas que sean complicados. Entonces, A implica B. Entonces, hay como unas palabras claves que uno puede usar con la voz mental, una voz que está en la mente, con la que uno habla, piensa, lee. em, y esas palabras claves yo les llamo activadores. Ya, los activadores que yo como que hay algunos activadores que son rápidos, otros que son lentos. Ya voy a explicar los que son rápidos. Hay unos activadores que, por ejemplo, si yo digo eh, que caiga nieve, hace que haya frío. O hace que hace frío. Eso significa que si cae nieve, entonces hace frío. Por lo tanto, que A hace que B significa A implica B. Ese es el primer activador. Eso, que A hace que B. Esa frase. Ya, ustedes con la voz mental pueden pensar que A hace que B, o no, no, que caiga nieve, hace que, y ahí la mente les va a dar la respuesta. Entonces, eso significa implicar. Ya, lo otro que ustedes pueden, el otro activador sería, por ejemplo, hace nieve, o sea, hace que cae nieve, cae nieve, cae nieve, o sea, hace frío. Y eso significa, usaré, y significa A implica B. Ese es el segundo activador, esta frase. O sea, ¡pum! Hacen eso, o sea, como que utilicen esta frase con la voz mental y les debería dar una respuesta. A implica B. Ya, y el otro activador no es algo del tipo A implica B, sino que es algo del tipo. em, miren, hace frío, que haga frío depende de que caiga nieve o de que. A ver, déjenme pensar. Que haga frío depende de que caiga nieve o de que esté baja la temperatura o de que no me haya abrigado bien o de que bla, bla, bla. Lo que significa que si no me abrigué bien o si está baja la temperatura o está baja la temperatura o cayó nieve, entonces hace frío. Ya, ese es otro activador. Eh, que algo dependa de otra cosa, en este caso que B dependa de A, significa que A implica B. Es como, en vez de ir para adelante, uno va para atrás. ¿Cachan? B, A. Ya. Entonces, esto sirve para avanzar en problemas. Por ejemplo, había uno que había resuelto y básicamente, imaginen, no sé, ya un conjunto es como una colección de cosas. Por ejemplo, el conjunto de los tigres contiene todos los posibles tigres que hay. Y ahí se pueden como subdividir en tipos. Tigres que son de color naranja, tigres que son de color blanco y así. Ya, entonces, es un conjunto. Es como una especie de idea abstracta que contiene tipos de cosas. Entonces, ya, pues, yo puedo pensar, por ejemplo, imaginen que hay un conjunto, y obviamente el conjunto de los números reales es un conjunto que contiene todos los números reales, el de los números naturales contiene todos los números naturales, y así. Entonces, mm, yo puedo pensar, por ejemplo, imaginen que hay un conjunto que es más grande que todos, que contiene más elementos que todos. Ya, la cantidad de elementos de un conjunto, por ejemplo, el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3,
tiene cardinalidad 3. La cardinalidad de un conjunto para conjuntos finitos e infinitos se llama cardinalidad. El tamaño, no puede ser remontar. El tamaño de un conjunto para conjuntos finitos e infinitos se llama cardinalidad. Entonces, estamos hablando de un conjunto que tiene una cardinalidad más grande que el resto de conjuntos. Imagínense eso. Ya, entonces, eh, hay un axioma y un teorema que vamos a ver. El axioma es el axioma del conjunto potencia, ya, y dice que básicamente, esperen, esperen, bueno, sigo. Entonces, imaginen, hay un conjunto que tiene mayor tamaño que todos los conjuntos que existen. Entonces, hay un axioma que es el axioma del conjunto potencia y dice que cualquier conjunto va a tener un conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto potencia? Por ejemplo, si tengo A igual el conjunto 1, 2, el conjunto potencia de A va a ser igual al conjunto que contiene el conjunto de los subconjuntos. Entonces tengo el conjunto que contiene el conjunto 1, 2, el conjunto que contiene el conjunto 1, el conjunto que contiene el conjunto 2, el conjunto que contiene 1, 2, a 0. O sea, el conjunto 0. Entonces, el conjunto de los subconjuntos. ¿Qué son subconjuntos? Como si tomo este conjunto y le puedo quitar ningún elemento, un elemento o dos elementos. Si le quito ningún elemento, tengo el mismo conjunto. Si le quito un elemento, puedo tener el conjunto con el elemento 1 y 2. Y si le quito todos los elementos, tengo el conjunto vacío. Un subconjunto es como un mini conjunto. Y el conjunto potencia es el conjunto que contiene a todos esos mini conjuntos. Entonces, el conjunto potencia de un conjunto A es igual a, básicamente, está definido como el conjunto de los conjuntos tal que B es el conjunto de A. Ya, eso. En el fondo de esto. Ya, hay un. Ya, entonces, hay un axioma que dice que cualquier conjunto va a tener un. O sea, en el fondo, para todo conjunto existe un conjunto potencial. Eso. Ya. Hay otro teorema que es el teorema de Cantor y dice que para cualquier conjunto el tamaño de su conjunto potencia es más grande que ese conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, habíamos dicho el conjunto A igual 1, 2, que tiene cardinalidad 2, y tengo el conjunto potencia de A, que básicamente bla, bla, bla. Un conjunto que contenía otros subconjuntos, y la cardinalidad de este conjunto potencia es 4. Ahí ven que básicamente la cardinalidad del conjunto potencia o el tamaño del conjunto potencia de este conjunto es mayor al tamaño de este conjunto. O sea, no se asusten, es como. Lo único que tienen que saber es que, por ejemplo, si existiera un conjunto que tuviera mayor tamaño que el resto, primero va a existir un conjunto potencia asociado a ese conjunto, y segundo, el tamaño de ese conjunto potencia es mayor al tamaño de ese conjunto. Ah, o sea, miren esto. O sea, espera. Ya, verdad, o sea, depende. Ya, ok. Miren, tengo un conjunto que tiene mayor tamaño que el resto. ¿Qué significa eso? O sea, eso es lo otro. A significa B, significa. A significa qué? A significa B. Quiere decir que A implica B. Entonces, ¿qué significa que un conjunto tenga mayor tamaño que el resto de conjuntos? Que no existe un conjunto de mayor tamaño que este. No existe una tal que la cardinalidad de A sea mayor la cardinalidad con B, el conjunto de mayor tamaño. Ya. Entonces, usé ese truco de básicamente usar un activador para avanzar en un problema, ¿ya? O para frasear algo, en el fondo, para avanzar en un problema. En este caso de demostración. Ya, ok, no existe un conjunto que tenga mayor tamaño que este, ¿ya? Entonces,
Entonces, vean esto. Ya esta va a ser nuestra premisa Q. Y lo otro que tenemos que para B, para B, existe su conjunto potencia. Potencia de B. Y se va a cumplir que la cardinalidad de B, del conjunto potencia es mayor a la cardinalidad de B. Ah, o sea, no existe un conjunto que tiene mayor cardinalidad que B, pero existe un conjunto que tiene mayor cardinalidad que B. O sea, tenemos Q y no Q. Por lo tanto, si existiera este conjunto que tiene mayor tamaño que el resto, ¿eh? Llegamos a una contradicción. Esta es una demostración por contradicción. Entonces, como la existencia de esto genera algo contradictorio o una mentira, no puede existir eso. Por lo tanto, no existe un conjunto que tenga mayor tamaño que el resto del conjunto. Bueno, ya, entonces, ese es como un ejemplo de que eso de los activadores sirve para avanzar en problemas o en demostraciones que sean difíciles. Bueno, sigo. O sea, generando palabras y después formalizándolas en el lenguaje matemático. Esa es una habilidad. Eh, tu, 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 tu. Ya, el otro. Por ejemplo, ¿qué se entiende más? ¿Esto que está en lenguaje matemático o lo que acabo de expresar en palabras? Lo que acabo de expresar en palabras, entonces, ese otro truco que básicamente eh, cuando estén intentando resolver algo, eh, 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 expresarlo en palabras, o sea, expresar algo en palabras hace que eso se entienda de forma intuitiva, ¿ya? Tiene que estar algo expresado en el lenguaje del hablante para que se entienda, ¿no? Y después pasarlo al lenguaje matemático para formalizar. Pero eso, bueno. Eh, ya el otro es que así como, no sé si la sexta o la séptima aplicación, pero bueno, eh, como en extra, esto de la lógica matemática sirve para pensar con claridad. Por ejemplo, miren, si digo, si cae nieve, entonces hace frío. Es más o menos complicado, pero bueno. Por ejemplo, imaginen que está cayendo nieve. ¿Creen que haga frío o creen que no haga frío? No creo que no haga frío, entonces si cae nieve, entonces hace frío. Si cae nieve, entonces hace frío. Ya. Y la verdad, esto se demuestra con lógica fuzzy, pero es como obvio que esto aplica en en la mayoría de casos de la vida real. ¿Ya? Es como una verdad probabilística, pero que aplica en en la mayoría de casos de la vida real. Bueno, sigo. Entonces, eh, bueno, entonces hay otra manera de expresar esto. En vez de imaginar un escenario así, imaginar un personaje, por ejemplo, eh, a ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Eh, ¿Creen que, por ejemplo, no sé, pues, eh, a ver, si por ejemplo estoy entrenando y se me cae una mancuerna de 20 kilos, ya, al caer al piso, no, eso no sería como un personaje, pero sí, la idea es que, por ejemplo, uno puede imaginar objetos o puede imaginar personajes, ya, o puede imaginar incluso personas como de la vida real. Entonces, si uno se pregunta, ¿creo o no creo? ¿Qué? Y si no creo, sí, entonces, así. Y eso sirve para generar creencias. Bueno, lo otro es que, por ejemplo, eh, bueno, hay un truco para generar premisas. Ya, por ejemplo, una premisa que nosotros podemos considerar verdadera es que eh, hace frío en invierno, ya no tiene mucho sentido, hace calor en verano.
supóngase que estamos en el año 2002 y todavía tiene sentido esto. Hace frío en invierno. O sea, hace frío en invierno. Supóngase, tiene sentido esto. Hace frío en invierno. O hace frío. Ya hace frío en invierno. Ya, ok. Eh, ya, dos. Para que se entienda mejor. No, no, no. Podría ser algo así del tipo. mm, las piedras vuelan. Las piedras vuelan. Ya. ¿Esto puede ser o no puede ser? No puede ser. Por lo tanto, es falso. Que algo no puede hacer significa que como que algo no puede hacer significa que en la gran mayoría de casos de la vida real es falso. ¿Ya? Eh, y su negación, en este caso las piedras no vuelan, quiere decir que en la gran mayoría de casos de la vida real esto es verdadero. ¿Ya? Eh, no tengo la demostración, pero es como pueden hacer el acto de fe. Bueno, las piedras no vuelan, es verdadero. Eh, ya, entonces, ya, tenemos que es verdadero, entre comillas, probablemente verdadero, las piedras no vuelan. ¿Ya? Eh, pero ahora tenemos que, las piedras son, las piedras son como, no, más bien, volar puede ser como, em, volar es básicamente poder estar en el aire. ¿Ya? Volar es poder estar en el aire, entre comillas. De forma intuitiva se tiene que entender esto. Poder estar en el aire. Por lo tanto, tengo una premisa y tengo que una parte de esa premisa es algo. Entonces puedo modificar esa parte de la premisa por ese algo. Bien, tengo que volar es poder estar en el aire y tengo que las piedras no vuelan. Por lo tanto, las piedras no pueden estar en el aire. Y así crearon una premisa a partir de otra premisa. Esta es una técnica de pensamiento también. Ya, entonces, saben crear creencias, ya, creencias que sean básicamente verdaderas la mayoría del tiempo. Saben crear premisas también. Saben diferenciar cuando algo es verdadero o falso, entre comillas. Verdad probabilística. Ya, bueno. Eh, Ah, ya. Estábamos hablando del yo tengo y veo. Yo tengo A y ahí veo. Caso B, habíamos dicho que a subconjunto de B. Ya, a subconjunto de B. Y aquí viene una aplicación entretenida que, por ejemplo, ustedes pueden tener, no sé, una expresión matemática, un objeto matemático, lo que sea. Ya, z igual a más b más c, partido en a cuadrado más b cuadrado a c cuadrado. Y ahí, por ejemplo, yo puedo ver una función. Ustedes pueden ver otra cosa. Y al ver esto de una determinada manera, hace que uno pueda como aplicar herramientas de esa cosa, desde ese mundo, aquí, y poder avanzar en la solución de un problema. Entonces, aquí yo veo una función, que esta cosa se empieza a comportar como una función, en el momento que yo veo esto de una determinada manera. Entonces, ahora puedo aplicar eh, lo que se me ocurra. ¿Cachan? Bueno, sigo. Y eso era todo. Bueno, eso.